Bueno, acá estamos con el ingeniero Jorge Fernández, egresado de la Facultad de Ingeniería, que se recibió en 1987 con el título de Ingeniero Industrial, Opción Electrónica. Cuenta con 40 años de actividad laboral, siempre relacionado con los ensayos, mediciones, investigación y desarrollo en áreas de media y alta tensión. Su actividad principal ha sido siempre, ha sido y es obviamente hasta el día de hoy, el diagnóstico de equipamientos eléctricos en media y alta tensión. Ha tenido actividad en la parte normativa, durante la actividad laboral, participando de conferencias, y la implementación o referencia de norma a nivel local, Uruguay, o a nivel internacional, a través de IEEE. Desde 1987 has participado de forma activa de diversas presentaciones dentro de IEEE a nivel local y a nivel internacional. También es presidente del capítulo de potencia, instrumentación, medida del Uruguay y ha sido presidente de la sección en Uruguay, presidente también a nivel internacional de Instrumentation Measuring Society de IEEE. Ha desarrollado actividades de docente tanto en Uruguay como en diversos países de Latinoamérica. A modo de ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Costa Rica, México, Guatemala, Panamá, etc. Ha trabajado en diversas áreas, siempre en el ramo de la parte de mediciones eléctricas y actualmente es socio director de la empresa CIEGA Ingeniería Eléctrica. Bueno, lo dejamos ahora al expositor para que nos deleite con esta presentación. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Buenos días a todos, o buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo se encuentren. La idea de esta presentación es comentarles un poco sobre el fenómeno de las descargas parciales y la importancia de su detección y medición. Así que vamos a ver un poco de teoría y fundamentalmente después una buena parte de la charla dedicada a la parte más práctica, donde uno puede ver casos reales, etcétera, ¿no? Primer punto es, nos hacemos siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Qué son descargas parciales? No en muchos lugares es muy conocido el fenómeno, pero para por lo menos igualar lenguajes y conocimientos, son pequeñas descargas que se generan siempre a raíz de la ruptura de un dieléctrico, ¿sí? Como su nombre lo indica, es una descarga parcial, quiere decir que no es una descarga franca entre dos electrodos, sino que parcialmente cortocircuita una zona del dieléctrico, ¿no? Por ejemplo, pueden ser burbujas, huecos que hayan quedado atrapados en la aislación de un equipo eléctrico, debido ya sea a defectos en el proceso de fabricación o incluso por el envejecimiento normal del equipamiento, ¿no? Siempre las descargas parciales son una evidencia o un síntoma, podríamos usar cualquiera de las dos palabras, de la degradación que está, a la cual se ve sometida una aislación ya sea líquida o sólida, ¿sí? Asociado a la presencia de descargas parciales se producen ciertas emisiones, ¿no? O sea, son como especie de subproductos de la descarga parcial, ¿no? Y justamente cuando veamos la parte de medida o detección de las descargas parciales, la idea es tratar de o medir o detectar esas emisiones que se producen al momento de una descarga, ¿no? Entre ellos podemos mencionar pulsos electromagnéticos, señales acústicas, que por supuesto no están en el rango audible del ser humano, están en frecuencias más altas. Luz visible, incluso, obviamente si la descarga está en el exterior, no en el interior de un dieléctrico. Radiación infrarroja, cuando ya la importancia de la descarga es tan importante que genera liberación de energía en forma de calor. E incluso si uno deja transcurrir el tiempo y se producen las descargas a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo, ¿no? Pueden llegar a encontrarse hasta residuos sólidos incluso, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar las descargas parciales? En realidad en cualquier tipo de equipo, en cualquier tipo de instalación, ya sea aislaciones en aire, aislaciones en aceite, aislaciones sólidas, o en instalaciones aisladas en gas a presión, como la GIS, las estaciones GIS o los equipos GIS, ¿no? Obviamente se tienen que dar ciertas condiciones para que eso suceda. Por ejemplo, la tensión, ¿no? No ocurren descargas parciales por debajo de los 3 o 4 mil voltios, ¿no? Se necesita cierto nivel de tensión para que existan, ¿no?
se producen en cualquier etapa de la vida útil de un equipo, ya sea un equipo nuevo o un equipo envejecido. ¿Y qué tipos de equipos, en qué tipos de equipos podemos encontrar presencia de descargas parciales? Celdas de media tensión metálicas, blindadas, en cables de media tensión, en transformadores, ya sea de potencia, de medida, máquinas rotativas como grandes alternadores o motores de media tensión, y aisladores. O sea, todo, como ustedes ven, cualquier tipo de equipamiento que esté sometido a tensiones más o menos importantes y sean de uso en subestaciones o redes, ¿sí? Para entender un poco la teoría de cómo se produce el fenómeno de las descargas parciales, tenemos aquí un esquema muy simplificado de lo que vendría a ser el modelo del fenómeno en sí, ¿no? Obviamente, como modelo, como todo modelo, está muy simplificado simplemente para tratar de entender el porqué de las cosas, ¿no? La realidad siempre nos golpea y es un poco más compleja que lo que uno ve en los papeles, ¿no? Pero bueno, para empezar a entender, aquí tenemos un esquemita que está dividido en dos, ¿no? La parte de la izquierda, de lo que ustedes están viendo en pantalla, eso sería la representación física de un dieléctrico cualquiera, ¿no? Asumimos que tenemos un electrodo en la parte superior, otro electrodo en la parte inferior, y en el medio tenemos una sustancia dieléctrica, ¿no? Vamos a asumir que en gran parte de ese dieléctrico esa aislación es perfecta, ¿no? Salvo en ese hueco que ustedes ven ahí, ¿no? Que está indicado, ¿no? Con una flecha, donde vamos a suponer que tenemos un defecto, nada más, ¿no? Insisto, la realidad es mucho más compleja que esto, pero tenemos que entender el fenómeno. Bien, en la mitad de la derecha de esta transparencia tenemos el modelo eléctrico, ¿no? Del modelo físico que tenemos a la izquierda pasamos al modelo eléctrico que tenemos a la derecha, donde vamos a representar el dieléctrico de la parte perfecta, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Identificado con el 2 romano, que ustedes ven ahí, ¿no? Sería un condensador, ¿no? Cuyos electrodos, cuyos bornes están conectados a los dos electrodos de la aislación, ¿no? Bueno, bien hacia la derecha, obviamente tenemos la tensión, que puede ser la tensión del sistema o la tensión del equipo que está siendo usado para hacer un ensayo, ¿no? Y después, en la zona marcada con el número 1 romano, estamos representando lo que sería la zona del defecto, el hueco ese, ¿no? Que para simular las condiciones más parecidas posibles a lo que se ve en la realidad, asumimos que tenemos dos condensadores en serie, ¿no? Un condensador, el que está pintado en negro, ¿no? Que representaría la parte perfecta donde el dieléctrico no tiene daños, ¿no? Y el condensador rosado, que representaría el condensador del hueco, donde sí tenemos un defecto, ¿no? Entonces tenemos una especie de divisor capacitivo con dos condensadores en serie, ¿no? Y le vamos a agregar al modelo para hacerlo más real, ¿no? Algún tipo de descargador en bornes del hueco, ¿no? Es ese que está dibujado ahí con dos flechitas, ¿no? Con una tensión de cebado del arco, ¿sí? Entonces, si vamos a ver lo que sería la evolución de las tensiones en ese sistema a lo largo del tiempo, tenemos la sinusoide más grande de mayor amplitud en color negro continuo, ¿no? Vendría a representar la tensión de la red o la tensión de la fuente que estamos usando para hacer el ensayo. La sinusoide rosado punteado vendría a ser la que existe en bornes del condensador rosado, por eso lo del mismo color, ¿no? Acuérdense que tenemos un divisor de tensión, o sea que es la misma tensión, simplemente de menor amplitud, ¿no? Y después tenemos dos rectas horizontales, ¿no? Estamos suponiendo que es simétrico, ¿no? Respecto del cero, ¿no? Una recta por encima del cero y otra recta por debajo del cero, que representan esa tensión de umbral que habíamos mencionado de cebado del arco del hueco, ¿no? Del descargador en paralelo con el hueco, ¿no? Entonces, si vamos viendo cómo va evolucionando la tensión a lo largo del tiempo, vamos a ver, seguimos el trazo celeste, ¿sí? Que la tensión arranca en el cruce por cero, ¿no? Sigue la tensión de rosado punteado, ¿no? Va a aumentar, ¿hasta cuándo? Hasta que llega al umbral de cebado del arco del hueco. En ese momento se produce una descarga a tierra, ¿no? Hay un arco, es un cortocircuito a tierra adentro del hueco, que hace que ese condensador, ¿no? Se descargue, ¿no? En la realidad tampoco se descarga a cero, ni es instantáneo, pero bueno, estamos simulando todo en un modelo, como dije, para entender el fenómeno, ¿no? Entonces suponemos que baja a cero y se produce un cambio abrupto en la tensión, ¿no? Si vamos hacia abajo, el eje de abajo es la representación de la corriente en función del tiempo, ¿no? Ustedes saben muy bien por las ecuaciones básicas de electromagnetismo que una variación
instantánea de la tensión en bornes de un condensador produce un pico de corriente infinito. Y eso es lo que se ve abajo, ¿no? Donde se ve el cebado del arco en el hueco, se produce un pico de corriente marcado en rosado abajo, ¿no? Bien, el proceso sigue, ¿no? Se cebó el arco, desapareció la carga del condensador ese, del hueco, la tensión vuelve a subir, ¿no? Siguiendo, obviamente, la tensión del divisor capacitivo ese. ¿Hasta cuándo? Nuevamente hasta que esa tensión llega a cruzar el umbral de cebado del arco del hueco. Y otra vez ahí se produce una descarga, ¿no? De vuelta se descarga el condensador, se produce un pico de corriente, y así sucesivamente, ¿no? Por eso vemos a lo largo de la sinusoide, de un ciclo de frecuencia fundamental, en qué lugares y en qué momentos se producen esas descargas parciales, ¿no? Un primer aspecto que vale la pena mencionar acá, que las descargas parciales generalmente se producen en las zonas de la sinusoide de tensión donde la pendiente es máxima, no donde la tensión es máxima, ¿no? Por eso van a ver siempre en la realidad que las descargas parciales que uno puede encontrar en la realidad generalmente están en las cercanías de los cruces por cero y no en los picos de la sinusoide. En los picos de la sinusoide tendríamos lo que ustedes ya deben conocer, que es el efecto corona. Bien, entendido el fenómeno, como les dije, esto puede ser mucho más complicado, por ejemplo, no un hueco, sino muchísimos, ¿no? Otra cosa, la tensión no baja a cero, sino que baja a determinado nivel. Otra de las cosas que también la realidad marca es que los dos umbrales no tienen por qué ser simétricos, pueden ser de distinto valor. Eso hace que ocurran asimetrías en los patrones de descarga que uno va a ver en la realidad. ¿Bien? Esto simplemente yo les copié acá una imagen que uno podría ver en un osciloscopio normal, ¿no? Común, ¿no? Donde se ve justamente una sinusoide de 50 Hz, que sería la tensión de ensayo o la tensión de la red, ¿no? Y ven esas nubes de descargas, esas nubes negras de descargas, ¿no? Que eso es justamente los pulsos que veíamos. Obviamente esto está transformado a tensiones por algún sistema de medida, ¿no? Es simplemente para que vean, que comparen la teoría que acabamos de ver con lo que uno ve en la realidad en un osciloscopio. Esto es básicamente lo que uno observaría en presencia de descargas parciales, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Ahora, ¿qué buscamos con todo esto, no? Bueno, perfecto. Como yo les dije al principio, las descargas parciales son generalmente síntomas de algún defecto. Entonces, lo que estamos tratando de buscar con la detección o la medida de descargas parciales es tratar de encontrar qué defecto tengo. Primero, si es que tengo o no un defecto. Y segundo, si tengo un defecto, qué tipo de defecto tengo. Para ver qué tengo que hacer. ¿Lo puedo reparar? ¿No lo puedo reparar? ¿Tengo que tirar mi equipo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un primer punto es conocer cuáles son todos los tipos de defectos que podemos tener en los distintos tipos de aleaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos descargas internas, ¿no? Descargas superficiales, ¿no? Efecto corona también puede ser un defecto, si bien no es descarga parcial, pero es un efecto asimilable, ¿no? Y también las ramificaciones en el interior o en la superficie, incluso también de sustancias aislantes. Ahí está más o menos representado con esquemitas cada uno de esos tipos de defectos, ¿no? Para esto, para poder detectar y medir las descargas parciales, se utiliza instrumentación, ¿no? Hace un ratito vimos una pantalla de un osciloscopio, pero un osciloscopio no es la herramienta ideal para poder hacer un estudio profundo de esto, ¿no? Aparte, más adelante vamos a ver que hay normas que dicen qué se debe mostrar y qué se debe medir, ¿no? Entonces, básicamente acá yo lo que hice fue juntar algunas representaciones gráficas de, obviamente, distintas marcas y modelos de equipos, ¿no? No estamos haciéndole propaganda a ninguno. En particular, simplemente queremos mostrar cómo son las representaciones de los patrones de descarga que se pueden llegar a detectar en algún defecto, ¿no? Acá tenemos 3 pantallas de equipos distintos, de fabricantes distintos. Lo que sí es interesante que vean que en general todos respetan más o menos lo mismo, porque más adelante vamos a ver que hay normas que así lo piden, ¿no? Que básicamente tenemos información en 3 ejes, ¿no? Un eje, que sería el eje horizontal, en cualquiera de esas 3 imágenes que ustedes están viendo, eso se ve, ¿no? El eje horizontal sería la información del ángulo de fase, ¿no? O sea, en qué lugar de la sinusoide del ciclo de 50 o 60 Hz estoy ubicado, ¿no? Por eso ven que incluso estos equipos dibujan también la sinusoide para que yo la pueda tomar como referencia, ¿no? Para saber dónde están los cruces por cero, dónde están los picos, etcétera, ¿no? Ese es un eje. El segundo eje sería el eje vertical, ¿no? Que eso me da una idea de la amplitud de las descargas, o sea, cuántos voltios, ¿no? Tengo en cada una de las descargas que se producen en mi dieléctrico, ¿no? Y el tercer eje, como yo le dije, es siempre de información en 3D,
¿no? Que aunque no se pueda mostrar en una pantalla plana de un instrumento, generalmente lo que hacen los fabricantes de equipo es esa información la dan por una graduación en colores, ¿no? Por eso van a ver ustedes, ahí en las pantallas esas, siempre tienen distintos colores, ¿no? Que lo que indica ese tercer eje es la frecuencia de repetición de los pulsos, o sea, cuán repetitivo es un pulso, ¿no? Entonces, con esos tres parámetros, ángulo, amplitud y la frecuencia de repetición, yo puedo hacerme una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando adentro de mi aislación. Como ven, esto es mucho más que un osciloscopio, ¿no? Bien, otra de las cosas que también creo que ya se deben haber dado cuenta, ¿no? Es que esto es tremendamente visual, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconocer defectos? Con los distintos patrones de descarga que se pueden ver, ¿no? Cada tipo, o sea, en teoría y simplificando mucho el problema, obviamente, ¿no? Cada tipo de defecto, ¿no? Me va a presentar un patrón de descargas que a la vista humana es distinto a otros patrones de descargas de otros defectos, ¿no? Entonces acá vamos a ver simplemente algunos ejemplos de distintos tipos de patrones asociados a los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, huecos múltiples en el interior de una aislación. Podemos incluso tener combinaciones de defectos, como es el caso, ¿no? Al efecto anterior le agregamos la presencia de descargas de superficie también. Ven que los patrones gráficamente van cambiando radicalmente, ¿no? Este sería el caso de un patrón de descargas que se produce cuando yo pierdo referencia de tierra, ¿no? Algún punto de la instalación que normalmente debería tener alguna referencia de tierra se perdió porque se cortó la conexión, etcétera, ¿no? Genera ese patrón que ustedes ven, ¿no? E incluso, como decía, podemos sumar más de un evento a la vez, ¿no? La naturaleza en estos equipos generalmente no es buena con nosotros y no nos simplifica el trabajo, ¿no? No es que tenemos un solo defecto y es muy fácil de hacer un diagnóstico, sino que a veces puede pasar como esto que ustedes ven acá, donde tenemos 3 defectos a la vez, ¿no? Ahí está la habilidad del operador en base a su experiencia, ¿no? Y la cantidad de casos que haya visto, ¿no? Y por supuesto también generalmente se complementa o se trata de complementar con otro tipo de diagnósticos o ensayos o verificaciones, etcétera, para tratar de confirmar un diagnóstico, ¿no? Pero justamente la habilidad del operador es fundamental en estos casos. No solo se precisa la instrumentación adecuada, que obviamente sin eso no podemos hacer ningún ensayo, sino que también la experiencia del operador es fundamental, ¿sí? Otro ejemplo de otro patrón, ¿no? Donde acá tenemos una aislación envejecida térmicamente, ¿no? Descargas de ranura, por ejemplo, en el caso de grandes máquinas rotativas, un generador, un alternador hidráulico térmico, ¿no? También incluso uno ve, si bien los valores absolutos pueden importar, más que eso, y en general en todas las técnicas de diagnóstico, no solo en descargas parciales, sino que más que eso importa la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, 2 alternadores o un mismo alternador en 2 condiciones distintas, ¿no? Y un valor absoluto puede ser bueno y otro valor absoluto que de repente es mucho mayor que ese, no necesariamente es malo, ¿no? Eso va a depender de la construcción, de un montón de parámetros, ¿no? Por eso lo importante es no solo los valores absolutos, sino cómo van evolucionando en el tiempo. Entonces uno puede ver acá en esta secuencia de imágenes, ¿no? En una etapa muy temprana de un defecto, ¿no? Cómo aparecería el patrón, ¿no? A medida que va pasando el tiempo y no se corrige ese defecto, ven cómo va cambiando ese patrón, ¿no? Acá estamos en una etapa intermedia, ¿no? Y acá ya ese mismo defecto ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo, se ha dejado caminar durante mucho tiempo y ven que los 3 patrones han ido cambiando, ¿no? Eso es otra de las cosas que también es importante ver, cómo van evolucionando los valores a lo largo del tiempo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de otro patrón, puede parecer un poco aburrido, pero bueno, son distintos ejemplos, ¿no? Motores, acá tienen otro motor, acá esta imagen comparada con la que sigue sirve, mejor dicho, yo la muestro aquí para ver algunas herramientas que presentan el software asociado a los instrumentos de medida, ¿no? No todo es visual, sino que a veces el operador también necesita alguna pequeña ayuda por software, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comparan esta contra esta, equipo en particular, obviamente cada equipo tiene herramientas distintas según la creatividad del fabricante, ¿no? Pero en este caso ven que hay 2 tipos de filtro, ¿no? Un filtro de amplitud, comparen la anterior, donde tenemos amplitudes desde la más baja hasta las máximas, ¿no? Y si uno aplica un filtro, ven que borra, por ejemplo, las amplitudes más chicas, porque generalmente, ¿no? Amplitud más chica implica un riesgo menor, ¿no? Entonces, bueno, una de las posibilidades que tiene este software en particular es eliminar todo lo que está por debajo de un umbral. Y si ustedes ven en algún detalle, también tiene un filtrado por ángulos. Ven que hay zonas
en algunos lugares que uno los puede definir en este equipo en particular, que ven que está todo en blanco, no hay nada. Bueno, justamente uno puede definir una ventana, el ancho de la ventana, y moverlo para eliminar ciertos lugares que no me interesa ver, ¿no? Pero insisto, esto depende de la creatividad de cada fabricante, ¿no? Otro patrón distinto también, un caso de un divisor capacitivo de tensión de 30 kilovoltios, una celda de media tensión, donde perdió su referencia de tierra, estaba flotando, este equipo estaba flotando, ¿no? Las normas, hay una norma, un par de normas en realidad en particular que mencionan justamente esto que acabamos de ver. ¿Qué tengo que mostrar? ¿Qué tengo que medir? Un equipo que cumpla con la norma, ¿qué cosas me tiene que mostrar? Entonces hay una serie de magnitudes relacionadas con descargas parciales que son las que están mencionadas aquí, ¿no? Por ejemplo, la carga aparente, ¿no? Obviamente el punto donde se produce la fuente de descargas no está accesible, generalmente está dentro de una aislación, pero yo sí puedo ver variaciones de tensión y como hay una capacidad asociada, veo variaciones de picos de corriente, que era lo que veíamos hoy en el modelo, ¿no? Y hay otros parámetros, por ejemplo, que están asociados con la tensión de ensayo. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es la tensión de ensayo? ¿Ah? O, por ejemplo, ¿cuál es la tensión a la cual empiezan a aparecer las descargas? Como yo les dije, necesita cierto nivel de tensión. A tensiones muy, muy bajas no se ven descargas, ¿ah? Y a partir de determinado nivel sí empiezan a aparecer descargas. Esta pantalla que ustedes ven hacia la derecha es la pantalla que proporciona uno de los equipos de medición de descargas parciales, donde ven cómo la tensión va subiendo en forma tipo rampa, más o menos, ¿no? Esa línea que parece una recta tipo rampa, justamente es la tensión de ensayo. El nivel de descargas es lo que aparece al principio, ven que todo en niveles muy, muy bajos, y de golpe, cuando se llega a un nivel de tensión, ahí suben a un valor, ¿no? Justamente esa tensión es importante también tomarla, es la tensión de aparición de las descargas. Y lo mismo en el camino inverso, cuando yo termino el ensayo y empiezo a bajar la tensión, en algún momento va a pasar lo mismo, va a haber un umbral en el cual las descargas parciales van a desaparecer, ¿ah? No necesariamente coinciden esos dos umbrales, el de aparición y el de desaparición no necesariamente es el mismo, y eso también es información valiosa, ¿ah? Y después hay otra serie de parámetros que pide la norma que se pueden medir, que tienen más que ver con la frecuencia de repetición del fenómeno, ¿no? De los pulsos, como por ejemplo la tasa de repetición de los pulsos, el ángulo de fase donde caen los pulsos, la corriente de descarga promedio, la potencia de descarga, ¿ah? Y la tasa cuadrática. Todo eso está bien definido en la norma, no vamos a entrar en detalle porque nos llevaría mucho tiempo y aburriría un poco, ¿no? Pero para que tengan una idea de que hay una serie de parámetros que las normas piden, ¿ah? Para que sean medidas, ¿no? Para cuando uno hace un ensayo de estos, ¿sí? Bien, después tenemos la parte de cómo me conecto yo, cómo hago con mi instrumento de ensayo, cómo hago para conectarme al equipo bajo ensayo, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos distintos modos de acople, ¿no? Vamos a hablar en particular de uno de ellos, ¿no? Supónganse que yo tengo un condensador de acople, igual más adelante vamos a ver otros métodos de conexión, pero vamos a dedicarnos en particular al de condensador de acople, ¿no? Tengo dos componentes básicos, el condensador de acople y una impedancia de medida, ¿no? Que vamos a ver distintas formas de conexión. Y si no, en el caso de transformadores de alta tensión, ¿no? Podemos tener, generalmente está disponible un tap de medida, ¿no? En el bushing de alta tensión. Entonces ese es el punto donde yo me voy a conectar para medir descargas parciales. Es el mismo tap que se utiliza para hacer ensayos de tangente delta, por ejemplo. Bueno, ese tap es el que voy a usar para medir descargas parciales. Y aquí tenemos los distintos modos de conexión, ¿no? Que básicamente la diferencia entre esos modos es dónde coloco cada uno de los componentes que yo hablé, el condensador de acople y la impedancia de medida, ¿no? Puedo poner la impedancia de medida en serie con el condensador de acople y tengo un modo de acople, o puedo poner el condensador de acople solo y mi impedancia de medida en serie con el objeto bajo ensayo, ¿no? O como la figura que está en el medio, donde yo tengo una especie de modo diferencial, ¿no? Que este modo tiene una ventaja que me resulta ser inmune a señales interferentes que puedan aparecer en modo común, ¿no? Bien, este es el esquema del otro caso que yo les había comentado. En el caso que yo tengo un transformador de potencia con un bushing con tap disponible para la medida, simplemente conecto mi impedancia de medida, ¿no? Depende también del equipo de medida que yo tenga, pero básicamente la conexión se haría en ese tap, ¿no? Bien, yendo a ¿cómo hacer los ensayos? ¿Ah? Tenemos una división muy grande en dos, ¿ah? Los ensayos con las instalaciones en servicio y los ensayos con las instalaciones fuera de servicio, ¿ah? No quiere decir que uno sea ni mejor ni peor que el otro, ¿ah? Los dos métodos son útiles y yo diría que aparte son complementarios, ¿ah?
Generalmente la forma de atacar un problema de descargas parciales sería, bueno, primero hago mis medidas con la instalación en servicio, no saco nada de servicio, ¿ah? Y después veo, si encuentro un problema y necesito investigar un poco más, capaz que tengo que recurrir a mediciones con instalaciones fuera de servicio. Solicitaré un corte de energía, etcétera, y hago un ensayo distinto. Los equipos son distintos, ¿ah? Y todos tienen ventajas y desventajas. La ventaja de, por ejemplo, vamos a analizar el caso de instalaciones en servicio. Ventajas, no necesito una fuente de ensayo, porque la propia red ya está presente, ¿ah? Lo otro es que el equipo está sometido a una distribución de tensiones que es la misma de funcionamiento, porque justamente el equipo está en funcionamiento, ¿ah? Y lo otro es que no necesito interrumpir el servicio. O sea que si acá tengo temas de venta de energía o proceso de fabricación en una fábrica, no interrumpo nada, ¿ah? Las desventajas es que, bueno, al estar conectado a la red yo puedo tener más problemas de interferencia, ¿ah? Entonces me requiere que tenga que investigar un poquito más, un análisis más profundo de lo que estoy viendo, ¿ah? Y bueno, eso puede implicar también que necesite más de una técnica para tratar de acorralar de alguna manera el problema, ¿no? En el caso de las medidas con la instalación fuera de servicio, las ventajas que tenemos, bueno, todas las que en el otro caso eran desventajas, acá son ventajas, ¿no? No tengo interferencias o ruido prácticamente, ¿ah? Es más seguro, tengo todo bajo control y es más sencillo, ¿ah? Tiene desventajas, sí requiero un equipo pesado, porque yo necesito una fuente de alta tensión que me alimente, que sea capaz de alimentar el dieléctrico bajo ensayo, ¿ah? Lo que sí, no voy a tener la misma distribución de tensiones que tendría con el equipo en servicios, o sea que las condiciones de ensayo no son las mismas que las de servicio, ¿ah? Y lo otro, que es una consecuencia económica, no tengo servicio durante el ensayo, porque justamente saqué la instalación de servicio, y eso puede tener costos asociados, ¿ah? Para medir, entonces, o detectar descargas parciales, existen distintas técnicas, ¿no? Algunas son electromagnéticas y otras son no electromagnéticas. Veremos en particular solo las acústicas, ¿sí? Algunas imágenes, para amenizar un poco la presentación y que no sea tan aburrida solo con teoría y texto. Acá hay algunas imágenes de distintos equipos, de distintos fabricantes. Perdón. En este caso particular es un ensayo con la instalación fuera de servicio, ¿ah? Ahí ustedes tienen una idea de más o menos el equipamiento que se precisa. En alguna de esas fotos, la que está bien a la izquierda, se ve en la parte inferior por lo menos un pedacito de la fuente de tensión que se precisa y después toda la instrumentación que en algún caso ven que se precisa incluso una computadora o en otro caso como la foto del medio, la que está hacia abajo, que no requiere ninguna computadora. Pero ahí ustedes ven la distinta sofisticación que pueden ofrecer los distintos fabricantes de equipo, ¿sí? También para ensayo, pero ahora cambiando, ensayo con instalaciones en servicio y para ver métodos electromagnéticos, podemos usar cualquiera de esas tres técnicas, Transient Earth Voltage, o sea, transitorios de la tensión de tierra con sus rangos de tensión, de frecuencia, perdón, asociados, ¿ah? Mediciones de muy alta frecuencia, UHF, ¿ah? O medición con toroides de alta frecuencia, HFCT. Insisto, ahí tienen todos los rangos, cada sensor tiene un rango de frecuencias en el cual trabaja, ¿sí? Para explicar rápidamente algunos de ellos, TEB es el transitorio de la tensión de tierra. Ustedes supónganse que tengo ahí un recinto metálico, una barra con tensión, y se produce un defecto que genera una descarga parcial. Eso a través de acoples capacitivos, etcétera, genera un pulso de tensión que va a circular a través de la pared metálica de la celda, por ejemplo, una celda de media tensión, y a través de acoples capacitivos y una conexión a tierra, que puede ser inductiva, a alta frecuencia, eso se convierte en una conexión inductiva, me produce picos de tensión que yo puedo medir con un instrumento, ¿ah? Para ver el sensor o los sensores de UHF de ultra alta frecuencia, acá tenemos un ejemplo, básicamente es una antena, ¿no? Es una antena que capta radiaciones de alta frecuencia. El otro sensor que habíamos mencionado es el de los toroides de alta frecuencia, como ven ahí, es simplemente un toroide que se coloca sobre un cable, por ejemplo, o sobre una puesta a tierra de un equipo y detecta los pulsos de corrientes de alta frecuencia, ¿no? Hay algunas instalaciones permanentes también, si bien las mediciones son con las instalaciones en servicio, ¿no? Pero a veces se aprovecha algún corte de energía para dejar sensores en forma permanente, ¿no? Cosa de que no tenga que hacer ninguna interrupción para colocar mis sensores, ¿ah? Y después tenemos los otros métodos, los que no son electromagnéticos, en particular vamos a hablar solo del acústico, ¿ah? Donde tenemos dos tipos de sensores. Sensores de contacto, que si bien son acústicos pero precisan tocar el equipo bajo ensayo,
con sus rangos de frecuencia, también igual que en los otros casos, o si no, sensores en aire, que esos justamente lo que hacen es aprovechar la propagación del sonido a través del aire, ¿no? Ahí obviamente no requiero contacto, ¿sí? Algunos ejemplos, básicamente son micrófonos, porque estos son métodos acústicos, simplemente que en vez de estar sintonizados a las frecuencias que oye el oído humano, están sintonizados a las frecuencias de las descargas parciales, que andan en el torno de los 40 kHz más o menos, ¿no? Entonces ahí ven dos tipos de micrófonos distintos. El de la izquierda es más direccional porque tiene un plato parabólico que simplemente concentra los sonidos, ¿no? El de la derecha no es direccional, pero ambos son micrófonos, ¿no? Y después tenemos los otros, los sensores acústicos de contacto, ¿no? Que son como los que se muestran ahí en esas dos imágenes, ¿no? También son de alguna forma micrófonos, pero que necesitan estar en contacto con un equipo, ¿no? ¿Cómo se utilizan? Acá vamos a ver fotos de algunos casos reales de mediciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el de más a la izquierda. En celdas de media tensión, generalmente quedan siempre en las uniones entre celdas o en las uniones entre tapas y paredes o techos, etcétera, ¿no? Quedan algunos huecos, no es un cierre hermético, donde uno ahí puede colocar un micrófono y tratar de escuchar a ver si en el interior de la celda se están produciendo descargas. En la foto del medio, por ejemplo, ahí estamos usando un sensor acústico de contacto, en el caso de una GIS, una GIS de alta tensión. En ese caso particular, si mal no recuerdo, es una GIS de 150 kilovoltios, ¿no? Donde uno podría escuchar los ruidos, entre comillas, que se producen adentro de la GIS, ¿no? Y en la foto bien de la derecha se está midiendo o detectando descargas parciales en un bushing de alta tensión con un acústico, con una parábola a distancia, ¿no? En el caso de un transformador, como ven, según el equipo, yo puedo usar uno u otro de los sensores que tengo disponibles, ¿no? En el caso de un transformador podría usar toroides de alta frecuencia para medir las descargas de alta frecuencia en su puesta a tierra, sensores de UHF, ya sea externos o internos, sensores acústicos de contacto, que yo lo puedo apoyar en la cuba, por ejemplo, del transformador, o incluso sensores UHF, perdón, ya lo mencioné, externos, ¿no? Acá tenemos alguna imagen de algunos fabricantes que nos proporcionan, estos son sensores de UHF, pero internos, se colocan en alguna de las válvulas que tiene el transformador y simplemente uno coloca el sensor ahí y puede introducir un sensor de UHF al interior de un transformador. Acá tenemos el caso de una medida, por ejemplo, en transformadores de aislación seca y los terminales de los cables de media tensión, donde ahí se ve, en mi mano lo que tengo es la antena de UHF para tratar de detectar las radiaciones electromagnéticas. O este es el mismo caso de un transformador con sus terminales de media tensión en los cables, pero con un método distinto. En vez de ser UHF, esto es acústico, ¿no? Y ahí ven la parábola con el micrófono. En una GIS, por ejemplo, ¿no?, de alta tensión, hay distintas posibilidades. Se puede medir con acústicos de contacto, como está medido ahí, con sensores de UHF, ¿no?, y también con toroides de alta frecuencia, ya sea en los cables o en las puestas a tierra. En el caso particular, los sensores de UHF, ustedes bien saben que todo lo que es metálico actúa como jaula de Faraday, o sea que teóricamente no saldría ninguna radiación electromagnética del interior de una GIS hacia afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa? En algunos, y esto depende de la marca del modelo, en algunos puntos de la GIS hay juntas que no son metálicas. En esos puntos es donde se puede uno poner la antena de UHF y tratar de escuchar lo que pasa adentro, ¿sí? A la derecha tienen simplemente una imagen de una medida real, ¿no?, de qué es lo que se ve, y acá imágenes de justamente el trabajo en campo, ¿no?, donde uno ve cómo utiliza los sensores y los va ubicando en distintos lugares, ¿no? El acústico de contacto sobre la superficie metálica y el sensor de UHF sobre las juntas no metálicas, ¿sí? Acá tenemos el caso de una barra de media tensión en una celda, en un conjunto de celdas, ¿no?, donde también ven a la derecha la foto de lo que se ve de afuera de la barra, el compartimiento del gas a presión, y a la izquierda un registro de descargas parciales, ¿sí? El caso de cables de alta tensión, ¿no?, generalmente cuando afloran a tierra, si son subterráneos y se conectan a una GIS o a un equipo en aire, ¿no?, es posible utilizar toroides en sus puestas a tierras o sensores UHF o también acústicos, ¿no? Acá tenemos el caso de una subestación de alta tensión donde mediante un micrófono también acústico en aire y una parábola, uno está tratando de detectar presencia de descargas parciales en distintos puntos de la subestación, ¿sí? En celdas, ¿no?, también la celda también actúa como una jaula de Faraday, o sea que teóricamente solo podría usar acústico, pero puedo usar UHF, por ejemplo, en las ventanas de inspección o de ventilación, en las uniones entre paredes y puertas, etcétera, ¿no? Y acá también de vuelta fotos de casos reales, ¿no?, donde ven, por ejemplo, a la izquierda, ¿no?, el uso
toroide de alta frecuencia en la puesta a tierra de la celda, y después medición acústica en la foto que sigue. La otra foto es el TEB, el ensayo de TEB que yo les había comentado, de la medición del transitorio de tierra, y en la foto de más hacia la derecha, un acústico de contacto en el techo de una celda. De vuelta, cables, toroide de alta frecuencia, sobre el cable o sobre la puesta a tierra, y UHF. Acá ven también ejemplos concretos de medida con un sensor UHF en cables de media tensión y de alta tensión. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el caso de una GIS, por ejemplo, y la salida de los cables que yo le mencionaba, cuando afloran de su montaje subterráneo. Ven hacia la izquierda uso de toroide, y hacia la derecha, la foto de la derecha, un sensor de UHF también. Bueno, en alternadores, aquí se ven los residuos sólidos que habíamos mencionado al principio, generalmente un polvillo blanco es síntoma de descargas parciales. La foto que tienen a la derecha tiene que ver con las instalaciones permanentes de sensores. Uno lo que ve, obviamente no puede ver los sensores porque están adentro de la máquina, pero sí ve esas cajas de terminales que están en la foto de la derecha. Uno simplemente viene con su instrumentación, se conecta ahí y puede medir lo que están viendo los sensores en el interior de la máquina. ¿Sí? Algunos ejemplos reales, y con esto ya más o menos vamos dando término a la charla de hoy. Pero está bueno también ver casos reales y qué se puede hacer con estas mediciones. Este es un caso particular de una instalación que sufrió estaban haciendo configuraciones de distintos equipos durante 12 horas aproximadamente en ciertas pruebas. Hubo una sobretensión que obviamente no se dieron cuenta. O sea, perdón. La sobretensión estaba generada a propósito, pero no se dieron cuenta que habían quedado otras partes de la instalación instaladas, que en particular eran, en este caso, terminales de media tensión en cables. Alcanzó con 12 horas de sobretensión para que ya empiece a aparecer un defecto que generó descargas parciales. Tuvimos la suerte de agarrarlo justo en el momento que sucedió. Una vez terminados esos ajustes de parámetros, etcétera, cuando fue a entrar en servicio, tuvimos la suerte, como digo, de hacer medición de descargas parciales, medimos y ahí ustedes ven hacia la izquierda lo que se ve en el equipo de medida. Ese es un típico patrón de descargas parciales. Y la foto que ustedes ven hacia la derecha es, bueno, obviamente se decidió cortar de vuelta la tensión, cortar el terminal S y sustituirlo por uno nuevo. Y espero que la foto se vea, pero no sé si ustedes llegan a ver algún puntito negro por ahí, sobre todo en la pieza naranja, en una de las capas del armado de terminal de media tensión. Ven que es apenas un simple porito donde empezó a haber una carbonización muy incipiente. Se dan cuenta que ya con eso nomás vean el patrón de descarga que apareció, solo 12 horas de sobretensión. Otro caso también curioso, que por eso lo menciono. Acá, por ejemplo, se muestran estas tres imágenes, son tres registros este era el caso de un transformador de media tensión, de aislación seca, donde estábamos ocultando, mediante métodos acústicos, los tres terminales de los tres cables, uno de cada fase, justamente buscando fallas eléctricas en los terminales, algo parecido al caso que acabamos de ver. Bueno, ustedes ven la foto de la izquierda, no tiene descargas, la foto del medio no tiene descargas. Sin embargo, cuando miran la foto de la derecha, ahí aparece un típico patrón de descargas. La primera sospecha que uno podría llegar a hacer es, ok, este terminal de este cable tiene un problema de descargas parciales. Pero, como yo les dije al principio, la realidad es mala con nosotros y nos pone siempre casos muy raros. Este caso no fue tan así y por eso ahí está donde se ve la habilidad del operador, que tiene que ser tipo detective. Acá yo ya les estoy mostrando el veredicto, Me hubiera gustado dejarles la chance de que traten de adivinar qué fue lo que pasó, pero bueno, no es posible. Lo que ustedes ven hacia la izquierda es el patrón de descargas parciales que se observa cuando se nos ocurrió apuntar el micrófono ese con la parábola, que es un micrófono direccional, no a ninguno de los tres terminales que teníamos, sino a las cabezas de bobina en el transformador. Ustedes dirán, ¿y cómo se le ocurrió eso? Bueno, estos son años de experiencia, y Leonardo acá podrá confirmarme si no es cierto lo de la experiencia acumulada. En este caso, el olfato del operador dijo, acá hay algo raro, esto no es un terminal, no es el terminal, acá hay algo raro. Entonces, apuntando el micrófono hacia las cabezas de bobina, se encontró esto. Como ven, si comparan este patrón que vimos acá en la foto bien de la derecha, contra este otro,
Ven que es el mismo patrón, salvando las diferencias de amplitud, es el mismo patrón, ocurren en los mismos ángulos, tienen prácticamente la misma forma. Conclusión, esto no es un problema eléctrico en el terminal de media tensión. Ese terminal está bien, o sea que hubiéramos sacrificado un terminal erróneamente. Por eso insisto en lo de actuar como detective y tener la cabeza lo más abierta posible y con criterio muy amplio. Pero bueno, vamos a terminar de contarle el final de la historia. ¿Cuál fue el problema encontrado? Bueno, bien. En realidad esto fue una vibración mecánica. Como yo les dije, esto es acústico, este método que se usó acá es acústico. Una vibración mecánica también genera ruido. Al igual que una descarga parcial, una vibración mecánica también genera ruido. Y esto es lo que se estaba viendo. Entonces, cuando uno investiga un poquito más, si ustedes se fijan en la foto que está a la derecha, ahí vimos, sin quererlo, que si ven por debajo de la bobina, aparece una varilla blanca, no sé si llegan a ver una varilla blanca que está desde la bobina, llega hasta los hierros de la estructura metálica del núcleo. Esa varilla blanca, si ustedes conocen cómo es la fabricación de un transformador de aislación seca, son separadores que mantienen en su lugar y firme las bobinas de baja y de alta de un transformador. Eso no debería verse. Esa varilla que ustedes ven ahí en realidad está caída. Se aflojó algo en esa bobina de ese transformador, algo se aflojó e hizo que esa varilla, que normalmente actúa como un soporte, cayó, y hasta dónde cayó, hasta que pegó con el perfil de hierro ese que ven ahí. O sea, conclusión, efectivamente, acá se encontró un problema mecánico buscando un problema eléctrico, que era una descarga parcial en un terminal. Después, obviamente, entonces, cuando llegó la fecha de hacer una salida de servicio, se revisó y efectivamente se encontraron bobinas flojas. O sea que, como ven, uno busca una cosa y a veces se encuentra otra. Eso es lo bueno de tener la cabeza bien abierta. En cables el fenómeno es un poquito distinto, se pueden llegar a ver cosas como esta, unas ramificaciones, arborificaciones vendría a ser. Esto es el camino de las descargas parciales a lo largo del tiempo. Esto lleva tiempo llegar a esta imagen que ustedes ven. Puede ser que el cable no falle de entrada, pero a lo largo del tiempo se va propagando, y esto termina así en una falla. Casos de transformadores de aislación seca también, acá tienen casos reales, donde ven, por ejemplo, en la foto de la izquierda, un simple efecto, un defecto que apareció, que empezó a generar descargas parciales, no se corrigió a tiempo, esas descargas siguieron caminando y ven el daño que tienen en el taco ese de color negro que ven hacia la izquierda. Ese taco está dañado, obviamente, superficialmente, pero bueno, eso después es un camino de fuga cantado en caso de que haya humedad o polvo, eso hay que repararlo. En la foto de la derecha ven, incluso acá tenemos ramificaciones superficiales en una de las bobinas de un transformador de aislación seca. Eso también es descargas, efluvios que se fueron dejando, nadie los corrigió, no se detectaron a tiempo y terminan dañando, como en ese caso, superficialmente las bobinas. A la larga eso termina en una falla franca. ¿Sí? Como siempre nosotros recomendamos usar varios métodos y acá creo que este es el último caso práctico, donde quería comentar un caso muy concretito, donde tenemos en la imagen que nosotros tenemos hacia la izquierda, ustedes ven la detección acústica. Esto se trata de un transformador de alta tensión, de potencia, donde haciendo una revisión general de descargas parciales encontramos en la base de uno de los bushings de una fase, donde va ubicado, por ejemplo, el transformador de corriente, para medir la corriente de esa fase, se encontró una presencia de ese ruido acústico. Como yo les decía, siempre se recomienda utilizar más de un método para confirmarlo y que eso no sea otro tema, que no tenga nada que ver con descargas parciales. Entonces se usó el método de UHF, y como ven aparece el patrón que ustedes tienen hacia la derecha. Ven que los dos registros tienen más o menos el mismo patrón, o sea que se puede decir que efectivamente estamos ante presencia de algún problema. Otro ejemplo, también, este está un poquito exagerado, es simplemente para fines didácticos, normalmente no se tiene todo esto a la vez, pero bueno, uno tiene la suerte de cruzarse con estas cosas y la junta para mostrar cosas que pueden ser didácticas. Ustedes tenemos en la imagen del medio un patrón de descargas, ven que ahí aparece ciertas descargas en la sinusoide. En este caso particular, claro, se dejaron avanzar muchísimas descargas y no solo se vieron a través de un equipo de medición de descargas parciales, sino que se empezó a ver hasta con una cámara termográfica. Ustedes ven ahí en la foto de la izquierda una zona caliente en uno de los terminales. E incluso
Después, en la autopsia, ¿no? Porque también se hacen autopsias en el mundo eléctrico, ¿no? Vemos en una radiografía del terminal, ¿no? Un defecto que efectivamente estaba presente, ¿no? Acá ven cómo uno combina distintas técnicas y puede encontrar defectos más fácilmente, ¿sí? Este es el caso que les mencionaba del transformador ese de potencia, ¿no? Donde se ven UHF y acústico, ¿no? Y aquí la medida en campo real, ¿no? En esa zona, en la base del bushing, es donde se encontró bien marcada la presencia de descargas parciales, o sea que era un problema que estaba ahí mismo. Es más, se midió con un acústico de contacto en la cuba, inmediatamente debajo de la tapa del transformador, y ahí no se encontró descarga, o sea que estaba bien localizado. No siempre uno tiene la suerte de localizarlo tan fácilmente, ¿no? Y después, bueno, en la parte de normas hay una serie de normas. No hay la verdad, no hay muchas normas. Por ejemplo, lo primero que a uno le preguntan siempre es, ¿cuál es el límite aceptable para una descarga parcial? No hay límite, salvo en el caso de algunos ensayos en particular en fábrica, ¿no? Para control de calidad, como es el caso de cables, o transformadores de aislación seca, o transformadores inmersos en aceite, para ensayos en fábrica, pero lo que es diagnóstico a lo largo de la vida útil del equipo, no hay ninguna norma, ¿tá? Entonces acá tenemos algunas normas, que yo simplemente les mostré las carátulas, ¿tá? Donde tienen que ver algunas con, por ejemplo, medición de descargas parciales en máquinas rotativas, otra, esta que ven hacia la derecha, la 60270, es específica para la instrumentación y los equipos, qué cosas tienen que medir y cómo mostrarlas, ¿no? La 400.3 de IEEE es específica de cables, ¿no? Después hay otra norma que tiene que ver con la parte acústica de detección de descargas en transformadores inmersos en aceite. Hay también alguna publicación que no es una norma, como la que ven hacia la derecha, el documento 366 de SIGRE, ¿no? Que tiene que ver con la medición de descargas parciales también, ¿no? La C57113 también es una norma de IEEE que menciona la medición de descargas parciales en máquinas inmersas en aceite, como transformadores o reactores, ¿no? Y alguna otra norma más. Como ven, no hay mucha norma, ninguna de estas normas traen límites, ¿no? Sino que más bien especifican cómo se deben hacer las mediciones, ¿no? Bueno, creo que más o menos hasta aquí habíamos llegado. Así que bueno, ahora estamos abiertos a preguntas, inquietudes o incluso aportes de algunos de ustedes que tengan experiencias en este tema. Sería interesante compartirlas con el resto de los colegas. Bueno, Jorge, la verdad que es muy buena la presentación. Creo que al final tocaste el punto clave, ¿no? El que no haya un valor de referencia, porque cuando se van a hacer ensayos, la mayoría de las personas acostumbradas a otros ensayos, exacto, está bien, está mal. La típica pregunta. La típica pregunta. Perdón. Y ahí es un tema importante, ¿no? Y esto creo que va bastante enrabado con el tema de tener alguna historia de la máquina. ¿Puedes hacer algún comentario adicional al respecto? Perfectamente, tu comentario, Leonardo, es perfecto, ¿no? A veces cuesta hacerle entender al cliente, porque en definitiva es un cliente, uno está haciendo una medida para alguien, ¿no? No necesariamente tiene que haber una transacción comercial, pero es un cliente, ¿no? Y generalmente la pregunta que tú decís es la típica de siempre, ¿esto está bien o está mal? Y a veces cuesta muchísimo hacerle entender a esa persona que generalmente no tiene por qué saber de descarga parcial, estamos de acuerdo, ¿no? Ustedes se darán cuenta que no todo el mundo sabe de todo, ¿no? No sabemos de todo, ¿no? Todos tenemos especialidades. Y es ciertamente difícil hacerle entender, ¿no? Entonces, en este caso, hay otros también ensayos de diagnóstico, no solo en descargas parciales, donde es importantísimo tener lo que tú decías, Leonardo, una historia, una especie de ficha médica. Como el médico, cuando nosotros vamos al médico y nosotros tenemos nuestra historia clínica, bueno, lo mismo se debería hacer con equipamiento en alta tensión, ¿no? Tener una historia clínica, ¿no? Porque, insisto, si bien está claro que cuando uno tiene descargas parciales muy, muy altas, el valor absoluto ya de por sí me dice que tengo un problema, ¿no? Pero generalmente no es el caso ese. Puede pasar que uno tenga niveles de descarga muy bajos, ¿no? Y ahí lo importante es ver cómo va evolucionando eso, ¿no? Cómo va cambiando su amplitud a lo largo del tiempo, cómo va cambiando el patrón, porque capaz que no me cambia la amplitud, pero me va cambiando el patrón, la forma de esa imagen, y eso también es información para el técnico que sabe, ¿no? Entonces acá, olvídense de los límites, ¿no? Y sí es importante llevar historia de todo lo que está pasando, ¿no? E incluso una cosa importante, que también tú estarás de acuerdo, la historia debe incluir no solo los ensayos de cargas parciales, sino todo lo que le pasa a la máquina, otros ensayos que se hayan hecho, ¿no? Por ejemplo, hay ensayos complementarios. En el caso de un transformador que tiene aceite, análisis de gases disueltos en el aceite, ¿no? Es posible también detectar descargas parciales en un transformador inmerso en aceite con un análisis de gases. Es un ensayo químico, físico-químico, ¿no? Que también arroja información. O también eventos. Yo qué sé, este transformador tuvo un cortocircuito hace 3 meses, no sé.
Entonces, la importancia de llevar la ficha médica, entre comillas, del equipo es vital, ¿no? Y sin eso, lamentablemente, lo que uno puede hacer es poco y nada, ¿no? Y yo insistiría mucho en que la gente que es dueña de instalaciones debería tener la costumbre de mantener esa historia, independientemente de a quién llame para hacer un ensayo. Puede ser la empresa A, la empresa B o la unidad dentro de mi empresa A, B, C, eso puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero el dueño del equipo sí tiene que tener la ficha médica de ese equipo, ¿no? Porque es lo único que garantiza que uno cuando venga, ¿no?, por primera vez se enfrenta a un equipo y tiene toda la historia y puede hacer un diagnóstico que realmente valga la pena. Si no, no sirve. Un ensayo por sí solo no sirve. A modo de ejemplo, supongo que tendrás muchas anécdotas. En lo personal, una vuelta fuimos a hacer un ensayo a una máquina, a un generador de alta tensión, que ya teníamos la historia, y de pronto vimos que una fase disparada a las descargas parciales. Y ese instinto, ese olfato que tú decías de hacer, como que no era muy lógico que fuera justamente esa fase. Y era de un transformador de corriente que estaba metido en la barra, y tú tendrás experiencias parecidas. Claro, Entonces, claro. lo fundamental que es un poco la historia. Claro. Y sobre todo eso que tú decís, un claro ejemplo donde vos tenés que ser un detective. Porque vos capaz que de entrada hubieras dicho, es la máquina. Y no era la máquina, en tu caso era un transformador de corriente, ¿no? Perfecto el ejemplo. Sí, sí. No solo la historia, sino el operador o la persona que va a hacer el diagnóstico del equipo, ¿no?, tiene que ser un detective. Tiene que tener experiencia, ¿no? Por suerte, para los que hacemos esto, todavía no hay software que nos reemplace. Esperemos que todavía no haya software que nos reemplace. No, en realidad lo que se utiliza el software, sí se utiliza software, obviamente, ¿no?, pero lo que pasa es que lo utilizamos como soporte, ¿no?, para hacer las cosas rutinarias que a nosotros nos lleva tiempo, ¿no? Pero en realidad el análisis final siempre lo hace un experto. Te habías comentado también de que muchas veces el equipamiento te permite algunos filtros, por ejemplo, a modo de que todavía se tienen esos filtros. Sí, sí, algunos vimos, ¿no? En alguna, yo mostré ahí alguna imagen donde en algún equipo en particular vimos un filtro donde simplemente consistía en modificar umbrales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, esto de los filtros incluso también ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Si uno compara los viejos equipos para medición de descargas parciales, prácticamente no tenían nada, ¿no? Después lo primero que apareció es eso que yo mostré, de cambiar umbrales o definir ventanas a lo largo de la fase, ¿no? Pero, como dije, esto es sofisticado y va avanzando con el tiempo, ¿no? Entonces incluso mediante software uno puede agregar otros sensores, ¿no?, para captar, por ejemplo, ruidos que le vienen de afuera de la instalación, ¿no? Y mediante algoritmos matemáticos y mediciones precisas de tiempo, etcétera, etcétera, puede decir, ok, esto que me aparece acá no es propio de la máquina donde yo estoy viendo, sino que me está viniendo de afuera. Entonces, mediante algoritmos eso se descuenta, ¿no? O sea que los filtros pueden ser algo tan sofisticado como eso. Sí, sí. También hay otros filtros, ¿no?, si uno agarra equipos más y más modernos, que incluso tienen otro tipo de representación, no las mostré acá, ¿no?, donde también tienen en cuenta rangos de frecuencia, etcétera. Pero siempre termina, lo curioso es que siempre termina en algo gráfico que la persona, el experto, después puede decir, acá tengo una nube de puntos, acá tengo otra nube de puntos, esto es un defecto y esto no, ¿no? Pero sí, hay cada vez más y más filtros, ¿no? Y depende de la creatividad de cada diseñador de equipos. Pero sí, pueden ser algoritmos muy complejos. Inclusive el tema de los filtros, bueno, capaz que el más básico y con el que te has enfrentado comúnmente es los disparos de territorio de otras máquinas, eliminarlos para que no te afecte el diagnóstico. Exactamente. Hasta capaz que alguna estación de FM, porque al fin y al cabo la bobina es Sin una duda. gran antena y se cuelan emisiones. Clarísimo ejemplo que tú acabas de mencionar, claro, claro. No se olviden que los equipos estos miden, no es que miden descargas parciales, ¿no?, miden cualquier pulso, lo que venga, ¿no? También una vez, cuento una anécdota muy sencilla, una vez nos pasó que estábamos trabajando en una subestación, ¿no?, no nos habíamos dado cuenta, ¿no?, la iluminación de la subestación, estamos hablando de hace muchos años, ¿no?, eran todos tubos, ¿no?, de los viejos lámparas de descarga, ¿no?, de fluorescentes, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos metidos en unas celdas midiendo barras, ¿no?, descargas parciales, ¿no?, y empezamos a encontrar un fenómeno muy raro. Pero el olfato, como siempre, como tú decís, el olfato del operador dice, esto no tiene pinta de descarga, ¿no?, tiene más bien pinta de una interferencia en algún lugar. Del otro lado de las celdas, claro, no nos habíamos dado cuenta porque estaba del otro lado de las celdas, había un tubo LUC, ¿no?, que estaba, ¿vieron cuando quedan agotados los tubos que empiezan a aprender a apagar? Bueno, esa simple cebado del arco en el tubo LUX hacía de que el equipo de descarga parcial lo veía, ¿no? Sí, captan cualquier cosa que sea un pulso electromagnético, ¿no? Acá me hace una consulta sobre la utilización de micrófonos para intentar encontrar
descargas faciales en un transformador, el colocar Perfecto. varios para intentar situar específicamente el lugar. Exactamente, es más, hay una norma para eso, ¿verdad? Que no tiene límites, pero dice cómo hacerlo, ¿verdad? No me pidan límites. Sí, es cierto, generalmente hay equipos, hay otros equipos un poquito más sofisticados que en vez de usar un único sensor, utilizan mínimo 3, ¿verdad? Justamente para triangular de alguna manera y tratar de encontrar en el volumen de un transformador dónde está el defecto, dónde está la fuente de descargas parciales. Es cierto, es más, insisto, hay una norma específica para esa medición, ¿no? Que es una de las que está metida acá en la presentación, que no me acuerdo del número de memoria, no me pidan, pero está ahí. Acá te consulto también si algún tipo de estudios estadísticos en el tema de descargas parciales, por la localización o... Sí, a ver, no sé a qué apunta el colega, pero sí, a ver, una de las cosas que, por ejemplo, uno a lo largo de los años va juntando información, ¿verdad? Entonces, si uno conoce, por ejemplo, si esas medidas están siempre hechas en una misma instalación, bárbaro, porque es la trayectoria de una instalación. Pero también me pueden servir juntar información estadística de instalaciones similares, ¿no? Yo puedo llegar por primera vez a una instalación que nunca hice un ensayo, ¿no? Y también puedo hacer un diagnóstico, capaz que el grado de certeza no es bueno, ¿no? Pero también puedo basar en toda mi historia estadística de todo lo que yo he ido juntando a lo largo del tiempo. Si los equipos son similares y las condiciones son más o menos similares, se puede usar esa estadística, ¿no? No solo necesariamente tengo que comparar datos de una misma instalación, sino que puedo usar... por ejemplo, a ver, en el caso ese que yo les mencionaba del transformador de potencia, donde encontramos el problema en el transformador de corriente, en el bushing, ahí teníamos la suerte de que tenemos dos unidades idénticas, una al lado de la otra. Entonces, bárbaro, comparamos una con otra, una estaba limpita y la otra tenía ese punto. No solo usamos dos técnicas distintas, sino que también comparamos dos máquinas idénticas a la vez en la misma instalación. Claro, en ese caso tenías la suerte que tenías dos Tuvimos máquinas suerte, idénticas. Exactamente. Que también la suerte a veces que La hay que suerte aprovecharla. ayuda. Pero hay que tener la inteligencia o la experiencia para aprovecharla. Exactamente. Capaz que una persona sin experiencia no se da cuenta que también se puede hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Pero sí, es cierto, es válido. Bueno, yo no sé si alguna consulta más. A través de esta consulta, algún tema, algún detalle que quieras complementar. No, en particular, simplemente cada vez más se vuelve más conocida esta técnica. Nosotros arrancamos, dio la casualidad que trabajamos juntos en esto hace muchos años, ¿no? Pero ya por los años, no sé, 90, empezamos acá en Uruguay, creo que fuimos los únicos, los pioneros de descargas parciales en Uruguay, donde en aquel momento ni siquiera sabía lo que sucede. Ojo, esto también sigue sucediendo hoy, ¿no? Pero lo que uno observa a lo largo del tiempo que cada vez más, por lo menos en nuestro país, ¿no? La gente está empezando a ser más consciente de este fenómeno, ¿no? Si bien es una técnica antigua, no es que nosotros arrancamos acá en Uruguay en los 90, pero en realidad en el mundo hace décadas que existe esto, ¿no? Los primeros antecedentes que yo llevo rastreados en la historia hacia atrás son de los años 60, 70, donde ya alguien empezó a decir hay que empezar a medir esto, ¿no? Obviamente la tecnología ha cambiado radicalmente desde los 60 hasta ahora, ¿no? Y eso permite otra cantidad de cosas. Pero en realidad el fenómeno en sí ya se conocía ya por los años 60 o antes incluso, ¿no? Acá en Uruguay, bueno, últimamente lo que uno observa es que de a poquito, a través de un trabajo de evangelización, es cierto, ¿no? Tenemos que explicar mucho, ¿no? Se ha ido usando cada vez más. Incluso en la región, también, por suerte, he tenido la suerte de poder hacer esto en distintos países en la región, y cuesta todavía entender un poco el fenómeno, pero bueno, espero que esto haya servido por lo menos para empezar a sacarle un poco el velo misterioso, que no, como vieron no tiene nada de misterioso, ¿no? En realidad es un fenómeno conocido, sencillo, pero que arroja muchísima información. Inclusive también creo que catapultó mucho el tema del tema de los cables, digo, ante el miedo de una falla intempestiva que nos deja sin luz y todos los perjuicios económicos que es, entonces hacer ensayos preventivos y también los transformadores de aislación sólida que tienen un gran punto ahí en cuanto a la vida útil. Bueno, en particular acá, por ejemplo, hablando en particular de nuestro país, UTE, la empresa de energía, vamos a explicar un poquito porque yo no sé, puede haber gente del exterior, ¿no? UTE, la empresa de energía eléctrica del Uruguay, a nivel de distribución, por ejemplo, es sabido que ellos hacen ensayos preventivos y uno de los ensayos que hacen en sus cables es la medición de descargas parciales. ¿No? Como tú decías, no esperar a que un cable falle, ¿no? Cable o podría haber sido otro equipo, ¿no? Pero en particular hablando de cables, en una empresa de distribución, ¿no? Tiene como política hacer mediciones periódicas en cables para tratar de detectar
fallas incipientes, porque una de las cosas interesantes de este método es que uno puede detectar con mucho tiempo, claro, lo tiene que agarrar a tiempo, ¿no? Pero puede detectar defectos con muchísima anticipación antes que ese defecto se produzca una falla catastrófica, ¿no? Insisto, a nivel de una empresa de distribución puede ser muy complicado también porque tenemos miles y miles de kilómetros de cable y la implementación práctica de esa política preventiva puede ser complicado. Pero, digo, UTE, por ejemplo, sé que lo está haciendo en algunos lugares, ¿no? Capaz que de a poquito, pero se va haciendo. Y además fundamental porque para el tema de la previsión de inversiones y el cambio de cable o el cambio de transformadores, que sea un poquito más lógico y más pensado y no tener que cambiarlo de apuro por una falla. Claro. Y sobre todo capaz que se vuelve también mucho más crítico cuando la instalación es más chiquita, ¿no? Estoy pensando en una central eólica, por ejemplo, una central solar, ¿no? Por el caso de UTE, bueno, capaz que el criterio de UTE podría ser incluso, bueno, dejo que se queme el cable, total tengo una cuadrilla permanente y tengo cable en stock y todo, y la reparación me lleva 2-3 horas y en 2-3 horas está de vuelta restablecida la energía, ¿no? Es la típica disyuntiva, bueno, ¿qué hago? ¿Mantenimiento preventivo o espero que se queme el cable? ¿Ah? Pero a nivel de una central eólica, por ejemplo, acá que tenemos energía eólica tan abundante, ¿no? Esas empresas por lo general no tienen esa cuadrilla, no tienen el cable en stock, no tienen nada que les permita reaccionar rápidamente. Entonces ahí no les queda más remedio que tratar de hacer la mayor cantidad de tareas relacionadas con mantenimiento preventivo para poder saber, bueno, cuándo tengo que hacer una parada, cuándo tengo que cambiar un transformador, cuándo tengo que cambiar un cable, ¿no? Ahí yo creo que se vuelve más crítico, ¿no? En el caso de UTE, los criterios pueden ser un poco distintos y es tolerable igual, ¿no? Un criterio tolerable puede ser, espero que se me queme el cable y chao, lo cambio. Bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación. Bueno, Digo que ya no hay más comentarios y ya estamos sobre el horario. Digo, lo vamos redondeando por acá. Perfecto, muchas gracias y a la orden por cualquier cosa. Bien.